motivo una bendición que podamos una vez más el poder compartir y seguir pidiendo que, por supuesto, el Espíritu Santo de nuestro Padre maravilloso, el que ha puesto en nosotros, nos dé luz y sabiduría para que podamos comprender y entender todo lo que Él tiene ya previsto y provisto para nosotros, y cómo Él muestra su amor para todos aquellos que estamos interesados en Él, más que en lo que Él puede hacer, en lo que Él es, porque definitivamente todo lo que Él es lo que hace que todas las cosas sean y sucedan. Así que si nosotros tenemos interés en su vida, en quién es Él, con toda seguridad vamos a poder descubrir toda esta obra preciosa y maravillosa que el Señor tiene efectivamente a nuestro favor. Vamos a arrancar con una oración. Jorge Luis, si eres tan amable y nos puedes introducir y darnos gracias al Señor para arrancar en esta mañana. Buenos días con todos. Padre amado, Padre querido, Padre celestial, Papito bueno y generoso, misericordioso, gracias por este nuevo día. Gracias porque tu misericordia es nueva cada mañana y aún no hemos sido consumidos, dice tu palabra, Señor. Te damos las gracias porque siempre sabemos que tú estás en nosotros, en la vida de Jesucristo que mora en nosotros, tu vida en nosotros. Gracias, Padre. Hoy día iniciamos una nueva jornada y queremos aprender más de ti. Queremos conocer tus revelaciones, tu misterio que tú tienes preparado para los que te aman, Señor. Bendice este momento y bendice la vida de todos mis hermanos que están aquí presentes y que podamos disfrutar de tu palabra el día en la mañana y de tus ricas bendiciones que predestinaste desde antes de la fundación del mundo, Señor. Gracias, en el nombre de Jesús oramos y te damos toda la gloria y toda la honra, Señor, a ti, Padre Celestial. Amén. Vamos a continuar. La semana pasada hemos estado en el libro de Efesios. Justamente estamos mirando esta perspectiva de cómo cuando nosotros nos sentamos y descansamos en la obra que nuestro Padre ha hecho en Cristo Jesús para cada uno de nosotros, al recibir permanente y continuamente toda esta obra preciosa, por decantación vamos a poder expresar y manifestar la vida de Él, que es como efectivamente nosotros vamos a andar. Vamos a andar en función de lo que somos y ya no vamos a andar en función de nosotros de alguna manera estar generando desde nuestra propia capacidad y desde nuestro propio hombre natural las buenas obras, sino que vamos a ir básicamente expresando y manifestando lo que Cristo es, aún en las obras que efectivamente nosotros tenemos que llevar ¿verdad? A cabo en nuestra propia experiencia, pero ya no por obras de justicia de cada uno de nosotros, sino por la misma vida de Cristo y las mismas obras de Jesucristo que se van expresando a través de usted y a través mío. Y hemos llegado al punto en el que, ¿verdad? En el capítulo 6 de Efesios tenemos unas palabras muy interesantes y que tienen que ver con estar firmes. Entonces, es decir, sentarnos, ¿verdad?, en lo que somos, descansar en lo que somos, para que podamos andar conforme a lo que somos, y lo que nos resta es estar firmes en lo que somos, porque la realidad de todo esto es que nosotros tenemos que apuntar a que Cristo es nuestra vida y a que la nueva criatura que nosotros tenemos en cada uno de nosotros ahora, ¿verdad?, es el propósito central por el cual Dios nos creó. Cuando el Señor dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y conforme a nuestra semejanza, estaba pensando en su Hijo Jesucristo y estaba pensando en que todos, así como llevamos en su momento la imagen del terrenal, también llevemos la imagen del celestial. Todos nosotros hemos sido predestinados para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí es donde nosotros tenemos que estar firmes, en esta realidad, ¿verdad?, de la nueva obra que el Señor ha hecho, en esta nueva creación, en esta nueva criatura, y ahí es donde nosotros debemos fortalecernos en el Señor y en su fuerza poderosa, de acuerdo a Efesios, versículo 10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. 6:10. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, porque ahí es donde nosotros tenemos que fortalecernos. En el Señor, quien es nuestra nueva vida, quien es nuestro nuevo Señor, quien es nuestra nueva sustancia, ¿verdad? Y en su poder. Porque esto es lo que nos resta a nosotros para la vida que todavía tenemos que vivir en la carne y para toda la eternidad.
¿verdad? Ir creciendo en Cristo Jesús, ir creciendo en la nueva persona y en la nueva criatura que nosotros somos. Entonces nos dice el verso 11 que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y veíamos que entonces hay una armadura, hay una vestidura que tú y yo debemos llevar todos los días, para que podamos estar firmes contra las acechanzas del enemigo, ¿verdad? Porque efectivamente, como nos dice la propia Escritura, nosotros no luchamos contra personas, no luchamos contra sangre y carne, no estamos luchando contra cosas visibles, sino que estamos luchando contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, estamos nosotros luchando con alguien que es imposible que nosotros mismos tengamos la capacidad de poder vencerle, porque ni siquiera lo vemos. Es como nos está pasando ahora con esta famosa pandemia. Tenemos un enemigo invisible y no sabemos cuándo a cada uno de nosotros nos puede atacar. Es decir, no sabemos para dónde ir. ¿Por qué? Porque efectivamente no lo conocemos, porque es invisible, porque no estamos luchando con algo que nosotros normalmente podamos de alguna manera ver y percibir. Aquí estamos luchando, en el caso espiritual, ¿verdad?, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Es decir, contra el mismo Satanás, el mismo diablo, el mismo enemigo que está en contra de nosotros y que ha sido, ¿verdad?, en la vieja creación, de alguna manera, nuestra expresión y nuestra manifestación. Lamentablemente, nosotros lo que hemos estado intentando hacer normalmente durante todo este tiempo son las obras, ¿verdad?, del enemigo, quien nos ha inspirado, y por eso es que de cada uno de nosotros, normalmente, sin que inclusive el diablo nos tente, ya sale el mal, salen los malos pensamientos, salen los malos deseos. De hecho, la Escritura dice que cada uno de su propia concupiscencia, ¿verdad?, es atraído y seducido, o es seducido y atraído, de su propia concupiscencia. Es decir, nosotros ya tenemos en la vieja criatura, o tuvimos en la vieja criatura, ¿verdad?, este viejo hombre que de alguna manera está muy interesado en las cosas que conoce, que entiende, y que son las cosas que efectivamente el enemigo normalmente quiere que las vivamos, porque eso es justamente lo que él es. Entonces la Escritura nos dice que para que nos podamos defender, nosotros tenemos que tomar toda la armadura de Dios para que podamos resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Ahí estamos nosotros justamente mirando, ¿verdad?, estas palabras. El versículo 14 dice, estad pues firmes. Fíjese, 3 veces, estar firmes. En el versículo 11, en el versículo 13, otra vez nos repite estar firmes. Y en el versículo 14 dice, estad pues firmes. Y esta firmeza no tiene que ver con nada que nosotros debamos conquistar. Esta firmeza no tiene nada que ver con nada con lo cual nosotros debamos luchar. Porque quien luchó y quien conquistó todas las cosas, efectivamente, como hemos visto, ya es nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Nosotros tenemos que estar firmes en la victoria, ¿verdad?, en el poder y en la vida maravillosa con que Cristo ya nos hizo libres a usted y a mí. Es decir, la vida poderosa de Él en nosotros, ¿no es cierto?, es en la cual nosotros tenemos que mantenernos y estar firmes. Porque si estamos firmes en esa vida, manteniendo lo que ya somos, ya el enemigo no tiene ninguna posibilidad de poder hacernos daño, de poder efectivamente infringirnos algún tipo de derrota. ¿Por qué? Porque estamos nosotros sentados en la vida victoriosa de Cristo. La vida victoriosa de Cristo que ya mora en mí, si es que es mi experiencia, si es que es mi realidad, ¿verdad? Es todo lo que necesito para efectivamente poder enfrentar las acechanzas del enemigo. Y llámese, ¿verdad?, en términos objetivos, las acechanzas del enemigo traducidas en muchas cosas que de alguna manera tientan a que regresemos a nuestra vida carnal, y muchas cosas buenas inclusive de nuestra vida carnal, porque el enemigo nos conoce muy bien, él sabe de qué pata cojeamos, y él va a intentar sacarnos de la posición de firmeza en la cual efectivamente nosotros estamos en Cristo. Entonces, cuando nosotros estamos firmes, estamos defendiendo realmente, ¿verdad?, una posición que ya tenemos.
¿Cómo nosotros hacemos aquello? Manteniéndonos en aquella posición. Y el apóstol comienza efectivamente a descifrar, porque él está en la cárcel, como habíamos dicho, y él se encuentra de alguna manera mirando a un soldado romano. Y él comienza a descifrar la armadura del soldado romano, ¿verdad? Y lanza una analogía con la armadura que usted y yo tenemos ahora en Cristo. Entonces, en el verso 14 dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Y ahí queremos comenzar un poco a mirar estos puntos que son básicos que el apóstol nos da, pero para que sean algo práctico en nuestra vida, ¿verdad? Para que entendamos efectivamente y pedimos por supuesto que el Espíritu nos dé sabiduría, para que esto sea algo aterrizable a nuestra propia experiencia, porque las enseñanzas no sirven si es que de alguna manera no se convierten en vida y en realidad en cada uno de nosotros. Entonces dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, esto de ceñidos vuestros lomos tiene que ver con como apretarse bien el cinturón. Es otra manera de decir, ¿verdad? Amárrense bien las correas o pónganse bien sujetas las correas, ¿no? No olvidemos que efectivamente los lomos, que era la espalda y todo lo que efectivamente tenían los soldados romanos, ellos normalmente tenían unas correas que sostenían toda la armadura. Entonces aquí él compara y dice, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad. Entonces, la verdad es, ¿verdad? Aquello es nuestra correa, es aquello que nos tiene que a nosotros sujetar permanente y continuamente. Pero, ¿qué es la verdad? Y este es un problema que nosotros normalmente arrastramos desde nuestro ambiente religioso, porque nosotros hemos escuchado, por ejemplo, de la verdad como algo cierto, como algo real, como algo que es verdadero. Pero realmente cuando la Escritura habla de verdad, está hablando, ¿verdad?, de la realidad de una persona. De hecho, el Señor Jesucristo se abrogó, ¿no es cierto?, el concepto de lo que es la verdad. Él dijo, yo soy el camino y la verdad. Yo soy el camino y la verdad. Entonces, la verdad, primero, ¿no es cierto?, no es una verdad conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, Simón Bolívar existió. Esa es una verdad. Pero para ti y para mí, esa no es una realidad, porque ni tú ni yo ni vivimos ni conocimos a Simón Bolívar. Hay una diferencia abismal entre una verdad y una realidad. Por ejemplo, nosotros sabemos que existe Siberia, ¿verdad? Allá por Rusia. Sabemos que existe en el mapa, seguramente hemos visto inclusive, ¿verdad? Reportajes de estos programas naturales en donde nos presentan Siberia. Para mí, eso es una verdad, pero no es una realidad porque yo nunca he estado en Siberia. Siberia para mí será una realidad cuando yo esté allí, cuando yo toque, la palpe, la huela, la viva, ¿verdad? Eso es una realidad. Entonces, cuando Jesucristo dijo, yo soy la verdad, estaba diciendo algo mucho más profundo de que simplemente determinando un concepto. Él dice, yo soy la realidad. Es decir, ¿cómo es esto aterrizado? Es que Él tiene que ser la realidad de cada ser humano. La realidad es efectivamente algo que tú vives, que tú experimentas, algo que es tuyo, algo que subjetivamente conocer. Así que la realidad, ¿verdad?, es Cristo. Y ahí es donde este versículo dice, ceñidos vuestros lomos con la realidad, no solamente con la verdad. Porque resulta que en nuestro ambiente cristiano, nosotros recibimos mucha verdad. Y ahí hablamos, por ejemplo, de la verdadera doctrina o de la sana doctrina. Y sí, la doctrina puede ser verdadera y la doctrina puede ser sana, pero si no es una realidad en mi vida, no deja de ser eso, palabras muertas. Y ahí es donde el Señor Jesucristo dijo que la letra mata, hablando justamente de las doctrinas. La letra mata y el conocimiento envanece. Cuando yo solamente recibo la letra y el concepto de lo que la letra dice como una verdad, ¿no es cierto? Y cuando yo me lleno del conocimiento de esas verdades, pero no he vivido la realidad, no he experimentado la vida de esa situación, en este caso de Cristo, entonces yo no puedo decir que haya
efectivamente conocido a Cristo, ¿verdad? En espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque Cristo para mí sigue siendo teología. De hecho, nosotros sabemos que la teología se estudia. De hecho, nosotros sabemos que en los ambientes cristianos, sean católicos, sean de las iglesias cristianas evangélicas, etcétera, ¿no es cierto? Hay muchos seminarios, hay muchos institutos bíblicos. Yo no digo que eso esté mal, ¿verdad? Pero normalmente nosotros estudiamos para conocer a Cristo. Y no. Es como que tú hayas estudiado para conocerte a ti mismo. No, tú te conoces a ti porque tú te estás viviendo todos los días. Este conocimiento vivencial, ¿no es cierto?, es el que la Escritura habla aquí y dice, ceñidos vuestros lomos con la realidad. Es decir, esto implica que cada día yo me tengo que vestir no solamente de la verdad. Ahora, por ejemplo, nosotros tenemos muchísimas opciones de poder acudir a la Escritura, ¿no? Tenemos aplicaciones varias, muy buenas, por supuesto, muchas de ellas yo utilizo y tengo muchas en honor a la verdad, pero allí, por ejemplo, se nos dan muchísimos programas en donde nosotros arrancamos como más o menos curso de inglés, curso de francés, curso de gramática y curso de esto. Entonces, curso de fe, curso de pruebas o dificultades. Entonces, todos nosotros lo estamos encajonando de acuerdo a la visión humana, ¿no es cierto?, en entrenamientos. Y veo que mucha gente, y seguramente porque tienen ganas, por supuesto, de tener una más profunda relación con el Señor, y no digo que eso esté mal, escuche bien, pero cuidado, reemplazamos esto con la realidad. Entonces, mucha gente veo que terminaron el curso tal, y después comenzaron el curso tal, y más o menos se han ganado 3 estrellas por el curso tal, que es lo mismo cuando yo camino un montón de pasos y ese tipo de cosas. Entonces, estamos traduciendo nosotros, ¿no es cierto?, que la verdad se trata de cuanto más yo leo la Escritura o cuanto más yo conozco de la Escritura. Pero esto no es lo que está aquí. Aquí está hablando de la realidad. Es cuánto yo más conozco internamente la nueva vida que es Cristo en mí. Esa es la realidad. Entonces la Escritura nos dice aquí, ¿verdad? Ceñidos vuestros lomos con la realidad. Ok, esto es algo que tú te tienes que cerciorar todos los días. Cristo cada día tiene que ser una realidad nueva en ti. La realidad que Cristo fue ayer, y ustedes por supuesto lo saben en su propia experiencia, que hay episodios en su relación con Cristo en donde ustedes lo pueden vivir. Esto es lo que la Escritura llama a conocerlo en realidad. Porque como Él vive en mí, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Ok, esa nueva criatura, el apóstol Pablo la identificó y dijo, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Ok, si Cristo vive en mí, entonces yo voy a conocer a Cristo, ¿verdad?, como una experiencia de vida interna dentro de mí. Así como nosotros ahora podemos conocer al enemigo Satanás, y el enemigo Satanás básicamente no es más que la expresión y la manifestación de todo el hombre adámico, pues esa es la personalidad y la persona del enemigo. Pero ahora, ¿verdad?, la personalidad y la persona de Cristo, ¿verdad?, es lo que tenemos que conocer en nuestra nueva creación, que es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, ¿verdad?, la cual es dominio propio, que es santidad, que es justicia, que es verdad, que es prosperidad, que es abundancia, en todo sentido, porque nuestro Padre es dueño de todo y de todas las cosas. Entonces, yo me tengo que ceñir todos los días, ¿no es cierto?, mis lomos con la realidad de Cristo. Si yo no salgo ceñido mis lomos en un día con la realidad de Cristo, yo ya estoy sufriendo pérdida y soy vulnerable a los ataques del enemigo. Porque a quien el enemigo verdaderamente va y conoce quién le ganó y conoce quién efectivamente lo llevó a la cruz del Calvario y conoce quién ahora es su cabeza. Él sabe que es Cristo su cabeza, no yo, Ricardo Herrera. Entonces, cuando yo efectivamente tengo a Cristo como mi realidad y como mi experiencia, el enemigo no me puede tocar. ¿Por qué? Porque él se está enfrentando a Cristo. El enemigo no ve a Cristo en mí. Y uno de los ardiles que tiene el enemigo para justamente sacarnos de Cristo es intentar
bajo toda perspectiva de que yo, por favor, me vea a mí mismo y no vea a Cristo, porque si yo estoy viendo a Cristo, evidentemente me estoy ciñendo los lomos, o me estoy apretando bien la correa, o me estoy ajustando bien los cinturones con la verdad que es la realidad de Cristo en mí. Es decir, Cristo está bien apretado y bien sujeto en mí, que viene a ser efectivamente la misma idea. Y después nos dice, y vestíos con la coraza de la justicia. Miren, esto es por decantación, más o menos lo que hemos estado viviendo. Nosotros nos vestimos con la coraza de la justicia porque cuando Cristo es mi realidad, inmediatamente la vida de Él, que es la justicia de Él, comienza también a ser una realidad en mi manera de pensar, en mi manera de entender, en mi manera de hacer las cosas. La justicia no es más que la vida de Cristo expresada. Cuando yo estoy bien ceñido mis lomos con la realidad de Cristo en mí, por consecuencia y por decantación, la justicia de Él, es decir, la vida de Él comienza a ser una realidad en mi propia vida. No es algo que yo logro, es algo que yo expreso y manifiesto como consecuencia de una realidad que efectivamente se encuentra morando y se encuentra viviendo en mí. Así que lo uno nos lleva directamente a lo otro. Cuando yo estoy ceñido bien los lomos de la realidad o de la verdad de Cristo, inmediatamente, ¿verdad? La coraza de la justicia. ¿Por qué? Porque la justicia nuestra, ¿no es cierto?, que es la misma justicia de Cristo expresándose en mí, ¿no es cierto?, es una coraza, es una forma de vivir de Cristo en mí que me blinda contra, ¿verdad?, la carne, que me blinda contra las ofertas del enemigo para hacer bien o para hacer mal desde mi carne. Como esa vida mía carnal, sea buena o sea mala, ¿no es cierto?, se encuentra, digamos, sepultada, y la vida de Cristo es mi realidad, porque ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. Ok, si Cristo vive en mí, entonces, ¿qué se va a mostrar? Los hechos de Cristo, los pensamientos de Cristo, los sentimientos de Cristo, los deseos de Cristo. Se va a presentar las obras de Cristo. Usted ve a Cristo amarrándose la cadena, una cadena a su pie en la mesa del comedor para no salir los días viernes. A mí me encantan los San Viernes. ¿Usted le ha visto haciendo eso? Usted le ve a Cristo pidiéndole, llorando a Dios que por favor le dé poder el día de hoy para no tener tentaciones. ¿Usted le ve a Cristo en eso? No, porque todo aquello que es nacido de Dios, o porque todo aquel que es nacido de Dios no peca y no puede pecar. Todo aquel que es nacido de Dios, ¿verdad?, no tiene malos pensamientos. Todo aquel que es nacido de Dios no tiene malos deseos, no tiene malos sentimientos. Todo aquel que es nacido de Dios no busca lo suyo propio, busca solamente lo que es de Dios, lo que es de Cristo. Esa es la nueva naturaleza que tú y yo tenemos. Entonces, vestidos con la coraza de justicia es consecuencia, que tiene que ver directamente con vestirme de Cristo. Yo salgo vestido de Cristo. Fíjese, esto tiene que ver con algo que nosotros podemos trasladarlo al tema del uniforme. Por ejemplo, cuando usted ve en una ciudad que hay caos, hablando en temas de tránsito, ¿no es cierto?, y no hay un policía que de alguna manera dirige el tránsito, ¿qué pasa si es que una persona, ¿verdad?, vestida de civil, aun cuando sea policía, se para en la esquina? Él también estuvo de alguna manera conduciendo, se para en la esquina y comienza a parar el tráfico para que le obedezcan los vehículos. ¿Los vehículos le van a obedecer? No le obedecen porque está vestido de civil. Es decir, pero si es que él viene vestido de policía, de tránsito, él comienza a parar el tráfico. La pregunta es, ¿el tráfico le obedece? Si le obedece, ¿cuál fue la diferencia? Si es la misma persona, el uniforme fue la diferencia. Esto es lo que la Escritura nos dice aquí. Si yo salgo vestido de Cristo, pues Satanás, las luchas, las dificultades, los problemas, las broncas de este mundo se me van a poner y se me van a rendir bajo mis pies, ¿verdad? Pero si yo salgo de civil, es decir, vestido con mi carne, entonces inmediatamente nadie me reconoce, ni Satanás, ni el diablo, ni el mundo reconocen la victoria que hay de Cristo en mí, porque yo he salido sin la vestidura, ¿verdad?, militar. En este caso, he salido sin la vestidura de Cristo,
la cual es la que hace que efectivamente todo se me someta. De ahí que la Escritura dice que si nosotros no salimos vestidos, ¿no es cierto?, primero con la realidad de Cristo y con la vida de Él, ¿ok? Entonces, así es como tú y yo vamos a estar firmes. Así es como tú y yo siempre estaremos firmes. Continuamos, versículo 15, dice, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Esto es algo maravilloso también, porque aquí nos está hablando de que nosotros caminemos siempre en las buenas noticias que nos traen la paz que Dios ya ha hecho con nosotros por medio de Cristo. Estas son las buenas noticias del Evangelio. ¿Qué dice aquí la Escritura? Y calzados los pies. Esto sugiere el caminar. ¿Cómo nosotros debemos caminar todos los días de nuestra vida? Calzados los pies con las buenas noticias de paz, ¿verdad? Que la Escritura llama el Evangelio de la paz. Todos los días confiados en la obra que el Señor ya hizo a mi favor. Él fue el que finalmente, ¿no es cierto?, ha hecho la paz con todos y cada uno de nosotros. Entonces, fíjese lo que dice 2 de Corintios 5:20. El apóstol Pablo dice, así que, hablando de ellos como embajadores, ¿verdad?, como ministros de Cristo, de los apóstoles, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo. Conclusión. Como si Dios rogase por medio de nosotros. Fíjese en qué posición, porque no se olvide que el apóstol está hablando por el Espíritu. Dice, como si Dios rogase por medio de nosotros. Es decir, Dios mismo está rogando por medio de nosotros. Dice, os rogamos en el nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Dios le está rogando al mundo. Dios le está rogando a todo ser humano que por favor se reconcilien con Él, porque Él ya nos reconcilió. Las buenas noticias del Evangelio es todo lo que Él hizo a nuestro favor en Cristo para Él reconciliarse con nosotros. Como Él ya se reconcilió, porque nos amó todo el tiempo, ahora nos ruega que por favor nosotros nos reconciliemos con Él. ¿Eso no se llama humildad de nuestro Padre? Nuestro Padre rogándonos a nosotros que nosotros nos reconciliemos con Él, y Él ya se reconcilió con todos nosotros. Fíjese, esto vemos, por ejemplo, nosotros en la enseñanza del Hijo Pródigo. Un Padre de misericordia. Un Padre que va a buscar a sus hijos. Un Padre que lloró en el cuello del Hijo y lo abrazó de una manera maravillosa. A un Padre que ni siquiera se fijó, ¿verdad?, en la mala manera de vivir que había tenido el Hijo. Un Padre que ni siquiera lo reprochó, sino que al contrario, se alegró, vivió e hizo fiesta, porque su Hijo había regresado. ¿Quién salió al encuentro del Hijo? El Padre. Y ese es nuestro papá, ¿verdad? Es decir, aquí nuestro papá nos está rogando que por favor nos reconciliemos. Este es el Evangelio de la paz. Este es el Evangelio en el cual nosotros debemos caminar, en donde ya debemos saber primero que nuestro Padre hizo todo, ¿verdad?, con nosotros para reconciliarnos. Fíjese, si es que Él no hubiese hecho la obra de salvación por medio de Jesucristo, usted y yo jamás hubiésemos tenido la posibilidad de reconciliarnos con Dios. Nosotros creíamos que el Señor estaba enojado con nosotros. No, la obra de reconciliación del Señor no es que Él estaba enojado con nosotros, es que nosotros habíamos perdido la posición inicial en la cual Él nos creó para mantener comunión. Y Él tuvo que rehacer la posición enviando a su Hijo para que muera por usted y por mí, para otra vez restablecernos la comunión. Nosotros creíamos que esto se trataba de que Él estaba molesto con nosotros porque éramos pecadores. No. No se trataba de que Él estaba molesto con nosotros porque nosotros éramos pecadores. Se trataba de que nosotros éramos pecadores, ¿verdad? No porque pecamos, sino que pecamos porque somos pecadores. Y ningún ser humano iba a ser capaz de poderle agradar a Él en su propia carne. Él tenía que romper eso.
Él tenía que acabar con ese viejo hombre. ¿Cómo lo hizo? Mandó a su Hijo Jesucristo en semejanza de carne de pecado, pero sin pecado. ¿Para qué? Para que cargue sus pecados, mis pecados, los pecados de toda la humanidad, y para que con esos pecados cargue con todas las consecuencias de los mismos, lo lleve a la cruz de Calvario, allí crucifique a nuestro viejo hombre, al hombre de pecado, y lo ejecute, y efectivamente lo lleve, ¿no es cierto?, a la sepultura. Esa es la obra que nuestro Padre hizo a nuestro favor. Y esa obra lo que ha hecho es reconciliarnos con Él, porque el Señor quitó el hombre de pecado de en medio de la relación, para que ahora el nuevo hombre, la nueva creación de Dios, que es Cristo viviendo en ti y en mí, sea nuestra paz, sea el vínculo de la paz, sea el vínculo del amor, sea el vínculo nuevo de la relación con nuestro Padre. De ahí que jamás en nuestra carne nosotros podremos tener un vínculo con nuestro Padre, y por eso dice la Escritura que los que viven conforme a la carne no pueden agradar a Dios, por más que intenten servirle, por más que intenten hacer las mejores buenas obras que quieran. También lo vemos en el Hijo Pródigo. ¿Acaso el hijo bueno, entre comillas, el que intentó ganarse el amor, el cariño y el afecto del padre por sus propias buenas obras, ¿verdad? ¿Ganó el afecto de su padre por esa condición? ¿No? El Señor amaba al uno y amaba al otro, pero sin embargo sí vemos nosotros en esta enseñanza maravillosa de nuestro Señor Jesucristo que nosotros tenemos dos vías por el tema del árbol del conocimiento del bien y del mal. Ir por el camino bueno, y tampoco así vamos a agradar a Dios, porque no se trata de nosotros haciendo buenas cosas para que Dios nos acepte, o ir por el camino malo, en donde tampoco vamos a agradar a Dios. ¿Qué es lo que agrada a Dios? Pues ni la circuncisión ni la incircuncisión, ni la justicia nuestra ni la injusticia nuestra. Lo que le va a agradar al Señor es la justicia de Cristo, la justicia del Señor. Y nosotros tenemos que recordar siempre este evangelio de la paz. Y este es el evangelio de la paz que nosotros debemos efectivamente predicar. Hermanos, hoy no se predica el evangelio de la paz. Hoy se predica el evangelio de la guerra. Hoy se predica el evangelio de la condenación. Hoy se predica el evangelio de la acusación. Ese es el evangelio que nosotros normalmente predicamos. A veces me meto por ahí a escuchar algún tipo de predicación, y no por ver cosas malas de los demás, pero no se habla de Cristo, no se habla de la nueva criatura, no se habla de la nueva creación, no, se habla del infierno, se habla del juicio de Dios sobre todos nosotros, pero el juicio de Dios ya vino a través de Jesucristo. Jesucristo fue el que recibió el juicio de Dios, ¿no es cierto?, por todos y cada uno de nosotros. Entonces ese es el evangelio de la paz. Ese evangelio tiene que ser realmente algo que esté arraigado en nuestro corazón para nosotros y para los demás, porque cuando la gente escucha la palabra verdadera del evangelio, que es el evangelio de la paz, entonces efectivamente es Dios mismo hablándoles a su espíritu y a sus corazones, y eso va a hacer que vengan al conocimiento y a la reconciliación con Dios. El versículo 16 dice: sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego. Entonces ahí hablamos de la fe. El Señor nos dice en 1 de Juan 5:4 algo muy importante. Dice: porque todo el que ha nacido de Dios, primero, todo el que ha nacido de Dios vence al mundo. Clarito. Y después dice: esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Okay. Pero también nuestra fe es la fe que nace de el que es nacido de Dios. La fe que nace de la nueva criatura. La fe de Cristo. No la fe en Cristo, sino la fe de Cristo. Porque como nosotros somos nuevas personas y nosotros somos nuevas criaturas, ahora en esta nueva creación del Señor tenemos la fe de Cristo. Y ya hemos dicho que la manifestación, o una de las manifestaciones del Espíritu, es la fe. Esa es la fe divina, ¿verdad? Esa es la fe divina que apaga todos los dardos envenenados del enemigo. La fe divina, lo que nos permite ahora en la vida espiritual que tenemos, ya que la vida espiritual que tenemos es una vida eterna, ya que la vida espiritual que tenemos es la misma vida de Cristo, esa vida nos permite ver como el Señor ve. Esa vida nos permite
creer y entender cómo el Señor creó todas las cosas, nos dice la Escritura. Esa vida, hoy, el ejercicio de esa vida nos permite entender la eternidad pasada, esta eternidad presente y la eternidad futura. Yo lo pongo en pasado, presente y futuro porque en nuestra carne todavía no entendemos. Pasado, presente y futuro está dentro, ¿no es cierto?, del esquema que nosotros llamamos tiempo, pero en la eternidad el tiempo no existe, como usted entenderá. Eternidad, no hay tiempo, porque 1000 años, 10.000 años, 100.000 años, 1.000.000 de años, 10.000 millones de años comparados con la eternidad no son nada. Es como una gota de agua dulce, ¿verdad?, cuando echamos al mar. ¿Qué pasa con esa gota de agua dulce? Si un río, ¿verdad?, que está confluyendo al mar se pierde y se convierte en mar. Asimismo es el tiempo. Cuando el tiempo lo echamos en la eternidad, desaparece, no existe. Ahora, nuestro Padre Celestial nos ha dado la mente de Cristo, y no olvidemos que la mente de Cristo, y Cristo mismo estuvo con nuestro Padre desde antes de la fundación del mundo, planificando todas las cosas, y ahora el Espíritu que está en nosotros, que es el que también estuvo en esas circunstancias, desde antes conociéndonos, desde antes predestinándonos, este Espíritu es el que nos da hoy entendimiento, sabiduría y conocimiento para que podamos ver como Él ve. Esta es la fe. Es pues la fe la certeza de lo que no se ve, la seguridad de lo que se espera. Es pues la fe certeza y certidumbre, ¿verdad? Solamente la fe de Cristo nos puede dar certeza y certidumbre. Entonces nosotros no creemos porque alguien nos contó un cuento, sino que yo creo porque estoy viendo como Él ve. Entonces la fe de Cristo no es más que los ojos espirituales de Cristo abiertos para ver cómo Él ve. Y como Él es eterno, nosotros comenzamos a ver también en la eternidad. No olvidemos que Él dice que Él nos va a llevar hasta la estatura de la plenitud de Cristo. Yo me he puesto a pensar mucho en esto y le doy gracias a Dios porque yo digo, Señor, tú me has dado la vida que yo tengo, que es la vida de Cristo, es la vida que creó todas las cosas. Es la vida que es antes de todas las cosas. Es la vida que planificó todas las cosas. Es la vida que conoce exactamente hoy las circunstancias de cada persona, ¿verdad? De cada país y de cada ser humano. Es la vida que de alguna manera conoce qué es lo que va a pasar en el futuro. Esa vida tengo yo, esa vida tienes tú. Esa vida, el ejercicio de esa vida hace que nosotros entremos a ver cómo Él ve. Porque esa vida incluye la mente de Cristo, incluye, ¿verdad?, toda la historia de Cristo. Y lo que Él hizo es algo que nosotros vamos a ver, ¿verdad?, ya porque Él nos trae a este pasado eterno para que veamos cómo Él hizo las cosas. Y Él también es capaz de llevarnos a el futuro eterno para que podamos ver las cosas que nosotros entendemos como profecía. Pero lo más importante es el presente, para que tú y yo hoy podamos comprender las circunstancias por las cuales estamos pasando, para que tú y yo podamos hoy discernir, ¿verdad?, cómo la vida de Cristo ya se había adelantado a nuestras circunstancias para acomodar todo a nuestro favor. Esta es la fe que tiene que efectivamente apagar los dardos del enemigo. Ahora, esta fe, ¿no es cierto?, no es simplemente un creer. Esta fe es un ver como Él ve, que es todavía mucho más profundo. Esta fe no solamente se recibe en el ejercicio de la vida de Él en ti y en mí. Y fíjate que cada uno de los temas que estamos mirando se concatena, porque al final todas estas cosas son diferentes aspectos de lo que Cristo es. Son diferentes aspectos de la vida de Cristo. Son diferentes aspectos de tu nueva vida. Porque el Señor nos pone todo esto para que tú entiendas que esa es la vida que tú tienes ahora en tu espíritu. Esta es la nueva creación que el Señor ha hecho contigo. Para que tú te centres, te intereses en esta nueva creación. ¿Verdad? Porque en esa nueva creación está absolutamente todo lo que tú necesitas. Así que con el escudo de la fe, ¿no es cierto?, nosotros podemos apagar los dardos del maligno. Mira lo que dice Primera de Juan, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que vence al mundo, nuestra fe. Nuestra fe nacida en el nuevo hombre es la victoria que vence al mundo. De ahí que el ejercicio de esa fe es permanente y continua. En el ambiente religioso, ¿cómo se utiliza la palabra fe? De baratija. La palabra fe es de baratija.
¿ok? O sea que no tiene nada que ver con lo que la Escritura nos enseña aquí. Hebreos 12:2, fíjate lo que nos dice respecto de la fe. Dice, fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. ¿Quién es el iniciador? ¿Quién es el autor de nuestra fe? Jesús, la nueva vida que tú tienes en ti, Hebreos 12:2. Entonces, así es como nosotros vamos a poder absorber todo lo que es de Cristo, no solamente la fe, pero ahora que estamos hablando de la fe, sí, ¿cómo? Poniendo nuestra mirada en la fuente de la fe. La fuente de la fe es Cristo, y por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en el Señor, de acuerdo a lo que vimos en el primer versículo, y en su fuerza poderosa, porque cuando yo tengo mi mirada puesta en Él, que así es como me fortalezco, ya no pongas tu mirada en el viejo hombre, es decir, no pongas tu mirada en tus problemas, no pongas tu mirada en tus dificultades, no pongas tu mirada en tus luchas, no pongas tu mirada en tus gustos, no pongas tu mirada en tus disgustos, no pongas tu mirada en tus deseos, no pongas tu mirada, ¿verdad?, en tus emociones, no pongas tu mirada en tu voluntad, sino todo, pon tu mirada en Cristo, porque la mente de Él, los deseos de Él, la voluntad de Él y todo lo que es de Él van a comenzar a ser reales en tu vida, porque al ver a Cristo, tú estás viendo la realidad de quien tú eres, estás viendo la realidad de la nueva criatura, y así nos dice en 1 Corintios, ¿verdad?, que así es como tú y yo vamos siendo transformados a la misma imagen, viendo a Cristo a cara descubierta, sin el velo de la carne, sin verme a mí mismo, sino que viéndolo a Él, es como yo comienzo a experimentar también la vida de Cristo en mí, y esa vida efectivamente comienza a ser su obra maravillosa en todos y cada uno de nosotros. Fijemos la mirada en Jesús, el iniciador y el perfeccionador de nuestra fe. Así que la salvación de nuestro Padre incluye la fe de Cristo, porque la fe de Cristo es parte del nuevo hombre que efectivamente el Señor ha hecho nacer en ti, parte de la nueva creación que tú eres. De ahí la Escritura nos dice en el versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación, ¿verdad? Y tomad el yelmo de la salvación. Bueno, hablemos de la salvación. El yelmo, fíjate, el yelmo es el casco. Y nosotros normalmente para nos ponemos un casco, porque estamos defendiendo una de las partes principales de nuestro ser, la cabeza, porque si nos golpeamos la cabeza con fuerza, hasta ahí quedamos. Entonces nosotros necesitamos ponernos un casco. Y en el caso de ellos era lo mismo, porque les venía por ahí un machetazo, un piedrazo, alguna otra cosa, y simplemente morían. Entonces, el apóstol dice que el yelmo de la salvación, el casco que el casco que veía ahí es la salvación. ¿Pero qué es la salvación? Otra vez, porque estas son palabras religiosas que nosotros hemos escuchado durante mucho tiempo. Para nosotros la salvación es irnos al cielo. No, la salvación es una persona, es Cristo. La salvación es liberación. Entonces aquí la Escritura nos muestra que salvación, ¿qué es salvación? La salvación es un concepto que incluye, ¿no es cierto?, todo el plan que el Señor tenía a nuestro favor desde antes de la fundación del mundo para librarnos del enemigo y para librarnos de nosotros mismos y para librarnos del mundo y para librarnos de todo aquello que nos mantiene cautivos el día de hoy. Si nosotros supiésemos que ya el Señor llevó cautiva la cautividad, como veíamos la semana pasada, y ahora lo que está haciendo es dar dones a los hombres. El primer don es el Espíritu Santo, que incluye todos los demás dones. Dice que el Señor llevó cautiva la cautividad. Eso quiere decir que el Señor llevó, en otras palabras, por ejemplo, cuando nosotros hablamos de ser liberados de adicciones, el Señor llevó cautivo el alcoholismo. El Señor llevó cautivo el miedo, el temor. Llevó cautivo la incertidumbre, el estrés. El Señor llevó cautivas las enfermedades, porque todas esas cosas son parte de la muerte. Y nos tienen presos, nos tienen cautivos. El Señor llevó cautiva la cautividad. Es decir, esto es salvación. Esto es salvación. La salvación es un plan que arranca desde antes de la fundación del mundo, en donde el libro de Apocalipsis nos deja ver algo maravilloso. Y nos dice, el Cordero, hablando de Cristo, dice el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Fíjese. Es decir, el Cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo, antes de que usted y yo existan para el tiempo del Señor, para la eternidad presente de Dios, Él ya había dispuesto
ya había sacrificado al cordero que se inmole por ti y por mí, el cordero que fue inmolado desde antes de la fundación del mundo. Es decir, antes de que Adán y Eva pequen, ya el Señor tenía previsto para la humanidad un paquete de salvación. Y el paquete de salvación tiene un nombre, Cristo. Cristo es el paquete de la salvación. Y ese paquete de la salvación para ti y para mí hoy, en términos prácticos, es el ser liberados de todo lo que somos, de lo malo y de lo bueno. Cuando nosotros sabemos que hay cosas que están mal en nuestra propia vida y ya las comenzamos hasta a detestar, aun cuando las podamos seguir practicando, ¿verdad? Nosotros estamos de acuerdo con el Señor que eso está mal y le pedimos que nos liberte y el Señor, por supuesto, que nos va a liberar. Porque Él ya llevó cautiva la cautividad. Por eso, porque ya llevó cautiva la cautividad, ahí está la base legal para que tú y yo seamos libres de todo lo que nos mantenía cautivos. Pero qué difícil es, en cambio, entregarle aquellas cosas que creemos que están bien, que también nos tienen cautivas, nuestra propia justicia, nuestro propio amor, nuestra propia bondad, nuestra propia sinceridad, nuestra propia fidelidad. Todo lo que sea de la carne, por más que tenga un nombre bueno y altruista, para el Señor no sirve. Está dentro del esquema de que aquello a nosotros nos mantiene presos. Entonces nosotros también tenemos que ser librados de nuestra propia justicia. Eso sí es más difícil entregárselo, porque ahí no estamos tan de acuerdo con Él, porque no estamos tan de acuerdo que seamos tan malos. A ver, Señor, yo soy malo en estas 4 cosas, pero en estas 25 no. En estas 25 yo soy bueno, pues déjame decirte que no está de acuerdo contigo. Por eso crucificó al viejo hombre en la cruz del Calvario. Así que esas 25 cosas buenas no te van a dejar vivir la vida de Cristo, que no tiene nada que ver con esas 25 cosas buenas y que no son más que sombra de todo lo que Él es. Y te estás perdiendo efectivamente de este gran banquete que el Señor nos quiere dar. Entonces la salvación tiene que ver para nosotros en términos prácticos hoy con liberación. Salvación es liberación. Cuando el Señor Jesucristo vino, ¿verdad? Dice, yo no he venido a condenar al mundo. Ya basta, porque, a ver, si algo nosotros tenemos en nuestro corazón permanentemente es condenación permanente y continua. Siempre estamos acusados, siempre estamos condenados. Siempre alguien habla mal de nosotros, siempre nosotros mismos hablamos mal de nosotros. Aún la Biblia a veces nos cae con todo a nosotros. Es decir, ok, estamos permanente y continuamente condenados. Pero el Señor dice, yo no he venido a condenar a nadie. Yo ya no he venido a condenar al mundo. Pues ya tienen. O sea, ¿para qué vengo a hacer? Yo he venido a que el mundo sea salvo por mí. Yo he venido a que el mundo sea libre por mí. A que se liberten de todo aquello por mí. Esa es otra manera de decirlo. Entonces, tú tienes que entender que Cristo es tu victoria, Cristo es tu libertad. ¿Tienes mal carácter? Pues Cristo es tu buen carácter. ¿Tienes tú un problema de adicción cualquiera que sea? Pues Cristo ya es tu liberación. ¿Tienes tú, verdad, un problema de falta de fe? Pues Cristo es tu fe. Y Cristo es tu amor, es tu gozo, es tu paz. Cristo es tu todo. De hecho, la Escritura dice que Cristo tiene que llegar a ser el todo y en todos. El todo, todo. Todo lo que tú y yo necesitamos definitivamente es Cristo. Así que aquí la Escritura nos dice, y tomad el yelmo de la salvación. Es tan importante esta salvación, es tener esto como casco, porque esta liberación, ¿verdad? Que así más bien nosotros la entendemos, que nos liberta. ¿De qué? De nosotros mismos, de las malas cosas que tenemos. Nos liberta de Satanás, nos liberta del yugo de esclavitud de todos los enemigos. Nos liberta del mundo y nos liberta de todo lo que no somos capaces de poder ver. Esa salvación tiene que ser nuestro casco porque es nuestra libertad. Ahora, esto es algo que tú recibes en Cristo Jesús. Esto no es algo que tú logras. Es parte de este combo de la salvación. Es parte de esta gracia de salvación que el Señor nos ha dado a ti y a mí. Dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe que podáis, dice, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La espada del Espíritu. Y vamos a ver, para terminar esta parte. Y dice que tomemos la espada del Espíritu. Ahí veía, evidentemente, el apóstol al soldado con la espada, ¿no?
Y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Entonces, primero, la palabra de Dios es como una espada. Y la Escritura habla muchísimo sobre este tema, ¿no? Pero la palabra de Dios no es la Biblia, es la palabra de Dios. No confundas. La palabra de Dios es la palabra que Él te habla a ti por su Espíritu en tu espíritu. La Biblia es como un GPS que hace que no vayas a recibir mensajes distintos de los de tu padre y que tienen que ser rivalizados con lo que la palabra escrita dice. Pero la palabra escrita es un GPS, ¿no es cierto?, que confirma la instrucción de la voz de Dios que está en nuestro corazón. Es como un GPS, es como cuando tú estás manejando y la voz del GPS te dice, prepárate para girar a la derecha en calle tal o cual, pero tú te confundes porque estás viendo otras cosas, ¿no? E inmediatamente tú vas al GPS para ver si es que efectivamente lo que dice la señorita o el señor, ¿no es cierto?, del GPS coincide con lo que tú estás diciendo. Pues así mismo es en tu relación con Cristo. Primero te tiene que venir la instrucción de la palabra de Dios en tu espíritu. Esto es algo que nosotros tenemos que hacerlo todos los días. A ver, mucha gente confunde esto con el orar. No, porque la oración es un monólogo en donde de la palabra de Dios no se escucha ni la A. Porque yo soy el que le digo, Señor, eres grande, eres maravilloso, eres precioso, Señor, eres poderoso. Señor, gracias por lo que hiciste, gracias por la tierra, por el mar, gracias por todas las cosas. Señor, gracias por mi familia, por mi esposa, por mis hijos. Señor, ahora en el nombre de Cristo te voy a pedir por la iglesia. Señor, gracias por la iglesia, por el pastor. Oramos por este y por el otro. Y Señor, ahora voy a orar por nuestros presidentes. Y está bien, ora por todo lo que quieras. Pero ¿a qué hora ahí habló el Señor? Y Señor, mira, estoy en estos proyectos, por favor, ayúdame, papá, una hora orando, si es que, ¿no? Una hora orando, ¿no es cierto? Y le digo, Señor, muchas gracias, amén. ¿A qué hora habló Cristo? Nunca habló. Esta es la palabra de Ricardo. Y está bien, porque a la final yo estoy aplaudiendo al Señor y le estoy diciendo, eres lindo, eres hermoso. Pero déjame decirte una cosa, hermano. Si esa palabra nace de tu carne, por más poética que parezca, no sirve. Le hace cosquillas a nuestro Padre. Él no necesita una palabra buena de la carne que lo exalte. Él lo que busca es una vida expresada y manifestada que lo exalte. Eso es lo que busca. Entonces, la palabra de Dios es espíritu y es vida. Primero, eso hay que entender. La palabra de Dios es la espada del espíritu. Es espíritu y es vida. La palabra de Dios no es letra que está escrita. Por eso dice que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, si la palabra de Dios es espíritu, la pregunta es, ¿en dónde está el espíritu? El espíritu está en mí, pues. Entonces ahí está la verdadera palabra de Dios. Entonces desde ahí tiene que salir, ¿no es cierto?, la palabra de Dios. ¿Cómo se hace eso? Déjale tu Padre que te comience a hablar la palabra de Dios a ti y tú aprende a callarte, tú aprende a escucharle, tú aprende a callarte. Si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, aprende a negarte. Cuando le hayas escuchado a él y efectivamente te haya llenado el corazón de gozo, ahora sí vas a tener las palabras para decirle maravillas. Y esas palabras ya no son de la carne. Esas palabras son de un espíritu lleno. Esas palabras son de un alma que ha recibido comida espiritual y que está agradecida con el Señor. Esas palabras sí que van a funcionar. Pero cuando yo soy primero el que hago el monólogo y no recibo nada porque yo creo que ya estudié la Biblia, estás totalmente equivocado. Y ojo, estudien la Biblia todo lo que quieran. Pero si esa palabra no pasa de tu mente, de tu cerebro, a tu corazón, a lo profundo de tu espíritu, y si no, mira la parábola del sembrador. La palabra del sembrador habla eso. La parábola del sembrador nos muestra cómo la semilla que fue tirada, que es la palabra del Señor, cae
dice que cae en el camino y esa palabra pues vienen las aves del cielo, se la comen y se la llevan. Es decir, viene el diablo y se lleva todo eso, porque no cayó sino hasta en tu pelo nomás. Ok, después la palabra de Dios cae un poquito más dentro de la tierra, en tierra un poco más dura, cae en tu cerebro, pero igual viene el enemigo y se lleva, no vale. Después viene la palabra de Dios y cae en tu alma y te emociona, llega hasta tu alma y dice que comienza esa palabra de alguna manera a echar un poquito de raíz, ¿no es cierto? Pero comienzan a crecer espinos y la queman. Los espinos son las cosas de la carne, las cosas del mundo. La queman y desaparece, inmediatamente sales corriendo, dices, esto no es para mí. Pero dice que solamente hay una semilla que cae en buena tierra. Dice, y esa palabra da fruto a 100%. Esa es la palabra que cae en tu espíritu. Esa palabra cuando cae en tu espíritu, que tú se la dejas entrar. Tú se la dejas entrar. Pero mientras tú, que ya recibiste, ¿no es cierto?, el conocimiento que viene desde la letra, y ese conocimiento nomás lo dejas a nivel de tu mente, a nivel de tus emociones, y ahí se quedó, no sirve, no sirve. Porque allí lo máximo que tú puedes intentar es tratar de vivir la vida que debe generar esa palabra por tu propio esfuerzo. Por eso dice que la Escritura, que la palabra de Dios es espíritu y es vida. Entonces, primero, la palabra tiene que convertirse en espíritu. El espíritu hablando a mi espíritu, y eso inmediatamente se convierte en vida. ¿En qué? En la vida de Cristo expresada y manifestada en mí cada día. Es la que estamos hablando, que hablamos de la justicia de Dios. ¿No es cierto? Entonces, fíjate lo que dice Juan 6:63. El espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. No da vida cuánto bonito le hables tú al Señor. El alma no da vida. El espíritu es el que da vida. Dice, la carne para nada aprovecha. ¿Te das cuenta? La carne que no sirve para nada. Ni la carne buena ni la carne mala. Cuando yo oro al Señor, yo oro y le pido y le doy gracias, ¿verdad? Sin haber recibido primero la sustancia que es Él, entonces es la carne que para nada aprovecha. Si te estás lanzando 1 o 2 horas de rodillas y posiblemente llegas a un momento en que estás emocionadito, pero no ves vida de Cristo en ti. Porque de lo que esto se trata es que la vida de Cristo sea en ti una realidad, no de cuánto ores. Seguramente a muchas personas no les puede gustar lo que les digo, porque nos han enseñado que de lo que se trata la vida cristiana es de darle más tiempo a la oración, darle más tiempo a la lectura de la palabra. Hermano, dale todo el tiempo a la oración y a la lectura de la palabra que quieras, pero si es que efectivamente esto no se está convirtiendo en ti en vida, es decir, en amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, y pregúntales a los que están a tu alrededor, por si acaso tú no estés muy seguro. Porque los primeros que comienzan a ver los resultados de la manifestación del Espíritu, primero es uno en realidad, pero si por si acaso estás dudando, pregunta a tu esposa, pregunta a tu esposo, pregunta a tus hijos, pregunta a tus compañeros si no ven algo extraño en ti. Si dicen, no, estás igualito como siempre, entonces eres religioso. Así es como el Señor tiene que comenzar a actuar en nuestra vida, y se los digo por experiencia propia, porque si no, nosotros efectivamente caemos en un ámbito religioso del cual para poco aprovecha, mejor dicho, para nada. Yo digo para poco, pero aquí la Escritura dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, por si acaso creas que puede aprovechar para poco. Para nada aprovecha. Dice, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Ok, si es que esas palabras que son espíritu no son tocadas por mi espíritu, entonces no hay el software que pueda interpretarlas, porque solamente el espíritu puede acomodar las cosas a las cosas espirituales, y la carne no puede acomodar las cosas a las cosas espirituales porque no entiende. La carne lo que hace es acomodar las cosas espirituales a las cosas de la carne, lo cual termina efectivamente en cualquier tipo de religión o de caminos distintos y diferentes. La palabra de Dios es viva y eficaz, nos dice Hebreos 4:12. Dice, porque la palabra de Dios otra vez es viva y es eficaz. A ver, si esta palabra de Dios no comienza a comprobarse en tu experiencia, no vale. Es decir, si Dios dijo, hágase la luz, y la luz no se hizo, entonces la palabra de Dios no es viva y tampoco es eficaz. ¿Cómo sabemos nosotros que la palabra de Dios es viva? Porque Dios dijo, hágase la luz, y fue la luz. Entonces si la palabra del Señor dice,
sed santos como yo soy santo, y yo no soy santo, o la palabra de Dios está fallando en mí, o yo estoy fallando. ¿Cómo fallo? Pues poniendo mi mirada en mí y no en Cristo. Así no fallo. Eso es errar al blanco. Eso es pecado. Dice la Escritura. Pecado es armatía, que significa errar al blanco. La palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, debemos dejar que nuestro Padre nos hable en nuestro espíritu. Entonces, el punto central que estamos mirando aquí es que esta armadura de Dios, con la cual podemos estar firmes, con la cual podemos vestirnos todos los días, ¿no es cierto? Es la que nosotros debemos cada día vivir y experimentar. ¿Por qué? Porque cuando nosotros nos ponemos el uniforme, entonces los enemigos, ¿verdad? Inmediatamente no nos van a molestar ni nos van a hacer resistencia. Se van a someter. Pero cuando nosotros salimos sin el uniforme, y quieren que les diga algo, el gran problema del cristianismo en este tiempo es que tenemos un cristianismo en el cual cuando salimos nosotros al día a día, salimos vestidos de civiles. En España dice, salimos vestidos de paisano. Salimos vestidos de civiles. Y aun cuando yo pueda ser policía, o en este caso hijo de Dios, pero si salgo con vestido de civil y no con la armadura de Dios o el uniforme de Cristo, nadie me va a hacer caso. Y eso es lo que está pasando ahora, ¿sí? Porque cuando Cristo es mi vida, la vida de Él se está manifestando y lo que la gente está viendo es la expresión y la manifestación de Cristo en mí. Están viendo el amor de Cristo en mí, están viendo la paz de Cristo en mí. Y no es que yo cuido mi testimonio, cuando yo puedo cuidar mi testimonio. Es decir, voy a procurar portarme bien ante los ojos de los demás porque creo que eso es cuidar mi testimonio. Eso es lo que nos han enseñado normalmente en el ambiente religioso, ¿no? Pero eso, con todo el respeto, ¿no es hipocresía? Porque es tratar de guardar las apariencias, es tratar de efectivamente ser lo que no soy, pues esa es la fe fingida que habla la Escritura. Y con esto yo no estoy diciendo, hermano, que usted coja y se desenfrene. Con eso lo que yo estoy diciendo es que para que verdaderamente usted pueda ser santo como Él es santo y ser justo como Él es justo, tiene que vestirse de Él. Porque si se viste de Él, ¿verdad? La vida se le va a hacer más sencilla en el sentido de que es Cristo mismo viviendo en usted y usted muriendo. El problema es que como usted todavía tiene un hombre, o que no ha entendido que ha muerto, o que no quiere que muera, está intentando que Él viva la vida cristiana. Y eso sí que es pesado, porque a lo mucho lo que uno puede llegar a ser es un buen pecador. Y ese no fue el propósito de Dios para todos y cada uno de nosotros. No transformemos a nuestro viejo hombre en un buen viejo hombre, sino permitamos que Él muera en la cruz del Calvario para que la nueva criatura del Señor pueda manifestarse y expresarse en ustedes, en mí, y ser de testimonio a todas las demás personas. Que el Señor les bendiga ricamente. Continuamos la próxima semana.